Me preguntaron si podía hablar del milagro más grande que Jesús hizo. Te lo voy a contar. Hay un milagro que la gente, por no saber las raíces hebreas, pierden el milagro más grande de Jesús. Es verdad, Jesús hizo un milagro increíble que nunca en la historia se repitió. Te lo voy a contar. Es verdad. Ahora, de acuerdo a la historia cristiana, Jesús hizo bastantes milagros. Di que, de acuerdo a la doctrina, los milagros prueban que Jesús es Mesías. De acuerdo a la Biblia hebrea, no existe tal idea en absoluto que el Mesías se comprueba Mesías por hacer milagros. Eso es mentira, eso no existe en la Biblia hebrea. El verdadero Mesías tiene que venir de Judá, David, Salomón del lado paterno para calificar como candidato mesiánico. No tiene que ser milagros. Ese es un invento cristiano, idólatra, de Roma. Literalmente el Mesías no tiene que hacer un milagro para probar su mesianidad. Tiene que venir de Judá, David, Salomón del lado paterno. De acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús, hijo de adulterio, producto de pecado. María, casada con José, salió embarazada de otro. Mateo 1:18 y Mateo 1:19. José quiere divorciarse de esa adúltera, que eso es lo que la ley requiere. Si José era recto, tenía que divorciarse de esa adúltera. Así que les voy a contar el milagro más grande que Jesús hizo. Pero también hay que recalcar que muchos de los milagros de la historia de Jesús fueron inventados. Fueron añadidos por Roma mucho tiempo más tarde. Milagros como convertir agua a vino o caminar en agua, esos son milagros que vienen de mitologías egipcias, por ejemplo, y griegas también. La transfiguración en el monte es una historia de la mitología griega, de los dioses y todo eso. Así que es difícil muchas veces distinguir qué es lo que pasó del Jesús histórico y el Jesús de Roma inventado. Porque les recuerdo, Constantino quería reunir a todas las religiones, unificarlas. Por eso la Iglesia Católica se llama la Iglesia Universal, está unificando todas las religiones. Su religión principal, Constantino, era el dios Sol, que era Nimrod, que él adoró toda su vida. La Virgen Madre, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, la Virgen Perpetua, Semiramis, que después fue María. Y el Niño Dios, el Dios encarnado, que es Jesús, que era Tamuz. Y aquí vienen todas las mitologías de Babilonia. Por eso la estatua de Daniel es una estatua que solo cambia de nombres. Hoy en día nos encontramos en los pies de esa estatua que se llama Roma. Esta es la parte que se llama Roma, de acuerdo a Daniel. Así que te voy a contar del milagro más grande que Jesús hizo en la historia de la Biblia cristiana, en la historia del mundo entero, y que mucha gente, por no saber las raíces hebreas, no conocen Israel, no ven el milagro más grande de Jesús. Se lo voy a contar. Pero también escucho de gente que me habla de milagros mesiánicos, que el verdadero Mesías tenía que sanar un leproso, sanar un ciego, etc. Si tú buscas en toda la Biblia hebrea, no existe profecía mesiánica que el Mesías tenía que hacer milagros para demostrar ser Mesías. No existe tal idea. Búscalo, te reto que lo busques, no existe. Pero te lo dicen con una convicción para creerle. No, el verdadero Mesías tenía que sacar demonios de una persona sorda. ¿Dónde dice eso en la Biblia hebrea? O que tenía que sanar a un leproso. ¿Dónde dice eso en la Biblia hebrea? O que tenía que resucitar a alguien de la muerte. ¿Dónde dice eso en la Biblia hebrea? Si tú te fijas sobre los reyes de Israel que venían de Judá, David, Salomón, que ellos se llamaban ungidos, o sea, ellos eran Mesías. Ninguno de ellos hizo milagro. El que hacía milagro eran los profetas que lo acompañaban. El que hacía milagro con ellos eran los profetas. Elías resucitó muertos, sanó leprosos, etcétera, etcétera. Pero no existe un verso bíblico que te dice milagros mesiánicos. Búscalo, no lo vas a encontrar. Pero igual te voy a contar del milagro más grande que Jesús hizo. Porque en verdad, de acuerdo a la historia hebraica, Jesús tenía poderes. ¿Pero de dónde venían? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos para allá.
Shalom Alejem, Onam para Punto Breslev. Te voy a contar el milagro más grande que Jesús hizo en la historia del mundo. Si tú vives el calendario bíblico y tú celebras los festivales, tú puedes apreciar el milagro más grande de Jesús. Tú puedes verlo. Si tú nunca has vivido el calendario bíblico y nunca has celebrado los festivales, nunca vas a ver el milagro más grande que Jesús hizo, literalmente. Pero te lo voy a explicar. Pero como estaba diciendo, milagros mesiánicos no existen en la Biblia hebrea para demostrar que fulanito tal es Mesías. El verdadero Mesías tiene varios requisitos que tiene que cumplir. Primero, ser descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Jesús no cumplió eso. Mateo 1:18, María casada con José salió embarazada de otro. Por eso José, el virgen José le llamo, él tuvo que divorciarse de esa adúltera, Mateo 1:19. Así que Jesús no tenía afiliación tribal. Inclusive le recuerdan a Jesús en Juan 8:48 que su papá era samaritano, porque le dicen a Jesús que él es samaritano. O sea, su papá era samaritano. Juan 8:48 te lo dice. Jesús nunca lo niega. Ahora, milagros mesiánicos. Quiero contarte varios de los que la Biblia cristiana cuenta, pero que no son milagros mesiánicos. Literalmente, en la Biblia hebrea no hay un verso que te dice, para fulanito de tal calificar como Mesías, tiene que sanar un leproso. No existe tal verso o profecía. Absoluto. Reto a todos los líderes cristianos que me den el verso bíblico profético que el verdadero Mesías tenía que sanar un leproso. No existe. En absoluto. Un engaño de Roma que repiten. Eso lo llaman profecía inventada. Ellos dicen, como decían las escrituras, o como dicen las escrituras, como quieran decir. No existe tal idea. Elías sanó gente leprosa. Ok. También que tenía que levantar los muertos. Entonces me dicen, la gente que sigue el ídolo de Roma, me dicen que solo un Dios encarnado puede resucitar los muertos. Esa es la idea de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Tamuz, el niño Dios. Un Dios que embaraza a una mujer. La Virgen Perpetua. Semiramis, Tamuz, el Dios Sol. Pero en verdad, vemos que Eliseo, ya muerto, resucitó a alguien de los muertos. Elías resucitó una persona que estaba muerta. Busca en la Biblia hebrea una profecía que el Mesías tenía que resucitar los muertos y nunca va a pasar, no la vas a encontrar. Pídele a tu líder cristiano que se disfraza de judío que te encuentre la profecía que solo el Mesías tenía que resucitar los muertos. No existe tal profecía, simplemente no existe. Búscala, te reto. El video está aquí arriba en internet. Podés tomarte 1 año, 2 años buscando la profecía. No lo vas a encontrar. Ponete 10 años para encontrar la profecía. Léete la Biblia en todos los lenguajes que tú quieras. No vas a encontrar tal profecía. Es un invento cristiano, simplemente idólatra. Ok. Que el verdadero Mesías tenía que expulsar demonios. No existe tal profecía en la Biblia hebrea. Inclusive, este fenómeno de expulsar demonios aparece bastante frecuente en la Biblia cristiana, pero no en la Biblia hebrea. Tal vez una idea mitológica paganas, pero no aparece que ni siquiera los profetas de Israel andaban expulsando demonios. No estaban en su radar, literalmente. Piénsalo, no estaban en su radar. Eliseo, Elías, el profeta más grande, nunca andaba expulsando demonios, no estaban en su radar. Entonces, ¿cómo iba a ser una profecía mesiánica que solo el Mesías tiene que expulsar demonios? ¿Dónde está escrito? No lo dice, un invento cristiano, no tiene fundamento bíblico. No tiene. Así que estas bases de milagros no son bíblicos, son mitológicos, son teológicos, son doctrinales, pero no son bíblicos. Ese es el punto. Pero igual tengo un milagro que quiero contarte, el milagro más grande que Jesús hizo. También dije que el verdadero Mesías tenía que sanar un ciego.
Interesante. No aparece tal idea en la Biblia hebrea que el Mesías tenía que sanar un ciego. El Mesías de Israel tiene que cumplir lo básico, ser descendiente de Judá, David, Salomón, Jesús, hijo de adulterio. María, casada con José, salió embarazada de otro. Jesús no tiene afiliación tribal. Jesús no pudo ser Mesías, punto final. Así que sanar un ciego no existe como profecía. Y les recuerdo que los profetas que acompañaban a los reyes de Israel eran los que hacían milagros. Ahora, el poder del verdadero Mesías es el poder de la plegaria. Con Elías, el profeta. Literalmente te distraen Roma con los milagros y tratan de desenfocarte de la profecía básica que el Mesías viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Jesús no tuvo eso. Así que Jesús no pudo ser candidato mesiánico. Igual Jesús hizo un milagro bastante grande que te lo voy a contar. Ahora, en la historia de Israel, Jesús hacía milagros. Él vivió en Egipto y aprendió brujería. De ahí vienen los poderes de Jesús muchas veces. Pero hay un punto muy importante. Dios permite o cancela. Ese es un punto muy importante. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas. El Eterno lo permite y el Eterno lo envía para darnos libre albedrío. Si tenemos confianza en el uno o nos desviamos con la idolatría de Roma. Es Deuteronomio 13. Tenemos en la Shema, escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios eterno, uno. Y en Zacarías 14, en la era mesiánica, aquel día el Eterno uno, su nombre uno. Zacarías 14, verso 9. Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Zángano. Un espíritu que embaraza di que mujeres casadas, no es un Espíritu Santo. Un Dios Santo no embaraza mujeres casadas. Eso, de nuevo, eso es mitología de Roma. Nimrod, el dios Sol, que Constantino alababa, embaraza a una virgen que le llama la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que es Semiramis, que es María, y el niño Dios Tamuz, el niño Dios, Jesús. Es la misma historia repetida muchísimas veces. Y que bueno, y es una forma de nuevo de unificar su reino. Esa es la idea de Nimrod, que era el nuevo orden mundial que Nimrod tenía planeado y que Constantino copió para unificar su reino. Por eso cuando los conquistadores fueron a Latinoamérica, adoptaban los ídolos locales y los nombraban santos. Si tú buscas Virgen Marías en Latinoamérica, encontrás fácilmente 30 diferentes versiones de ídolos nativos que se convirtieron en católicos. Bautizaban las estatuas y las santificaban, por decirlo así. Pero literalmente Jesús, su poder, Dios lo permitía. Pero era para darnos libre albedrío. Ese es el falso profeta, Deuteronomio 13. También tenemos Zacarías 13, verso 6, que nombra el falso profeta con hoyitos en las manos. ¿Tú conoces un falso profeta con hoyitos en las manos? Se llama Yeshua HaMashiach. Venía a perseguir al pueblo de Israel. Daniel 7:25. Venía a blasfemar contra Dios. Él se declara igual de Dios, Jesús, un Dios encarnado, hace blasfemia, le roba la gloria de Dios. Cuando uno desgraciadamente lee el libro de Apocalipsis, uno ve el panteón griego y cómo le roba Yeshua, dique, la gloria de Dios. Le están dando honra y gloria al Cordero. Ladrón de la gloria de Dios, Daniel 7:25. Viene a cambiar el calendario bíblico por el antes de Cristo, después de Cristo. Viene a cambiar las leyes, la ley de Moisés, que el libro de Malaquías te dice, recuerda la ley de Moisés a los 3 últimos versos, pero Jesús te habla de la ley de Cristo. La Biblia cristiana te habla de la ley de Cristo. Jesús fue el falso Mesías. Igual es un milagro increíble que nadie ha hecho en la historia de la pelotita del mundo. Te lo voy a contar ahora. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También
quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. De acuerdo a la Biblia cristiana, en la entrada triunfal, Jesús entra en los días de Sukkot. El último día de tabernáculos del festival de Choza es Hoshana Rabbah, la gran Hosana. Jesús literalmente está entrando en Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah queda en octubre. El calendario gregoriano cae en octubre. 4 días más tarde es Pascua, de acuerdo a la Biblia cristiana. 4 días más tarde. Hoshana Rabbah comienza al comienzo de octubre. Pascua comienza en abril y mayo, alrededor de esos tiempos. Así que Jesús puede cambiar los tiempos. Jesús tiene un vórtex de tiempo donde de Sukkot, que es octubre, a abril y mayo, hay solo 4 días de distancia. Es el milagro de Jesús. O tal vez es un error de los más grandes bíblicos que existen en la Biblia cristiana. Un error brutal. Obviamente la persona que escribió esta historia no sabe del calendario bíblico, del calendario hebreo. Desconoce total los festivales y quería inyectar una cosa con la otra, pero no tiene inteligencia bíblica. Un niño israelita vería la tontería total si vive el calendario bíblico. Una persona idólatra que sigue el ídolo de Roma no va a ver el error y tal vez inclusive ve la belleza en tremendo error. Ese fue el milagro más grande de Jesús, convertir de tabernáculos a Pascua en solo 4 días, cuando están separados por meses. Ese fue el milagro de Jesús, un túnel del tiempo. Era un fallo total, es verdad. Poné tu fe en el Creador, aborta el ídolo de Roma. El Eterno permitió al falso Mesías para darte libre albedrío, para que tú escojas al uno, porque el Eterno Dios de Israel es el único Salvador. Él va a mandar el Mesías, el rabino del mundo, que merece respeto, pero solo al Eterno alabamos. No al hijo de adulterio, ladrón de la gloria de Dios. Daniel 7:25. Pon tu fe en el Creador. Shalom Aleichem. Kol Tuv.